Hola, hola, queridísimos lectores y amantes de las buenas historias. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para un viaje literario fascinante. Yo soy tu nombre del canal, y les doy la más cordial bienvenida a su espacio dedicado a la literatura y a los mundos que solo los libros pueden crear. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura muy especial, una que nos transportará a un lugar lleno de historia, cultura y por supuesto, excelentes novelas. Prepárense porque vamos a explorar la Turquía del año 2025 a través de 5 novelas completamente nuevas que les dejarán sin aliento. Sí, lo escucharon bien, 5 historias frescas, vibrantes y llenas de sorpresas que nos permitirán vislumbrar un futuro cercano en este país tan fascinante. Si son como yo, seguramente aman descubrir nuevas voces, nuevos mundos y nuevas perspectivas. Y si disfrutan de la literatura que desafía, que emociona y que te hace pensar, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en la Turquía del 2025 a través de la imaginación de 5 autores que, créanme, tienen mucho que decir. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal. Sí, ustedes. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí encontrarán reseñas, recomendaciones, análisis y muchas otras sorpresas literarias. Además, suscribirse es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad de lectores apasionados. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esas 5 novelas que nos transportarán a la Turquía del 2025. La primera novela que quiero presentarles se titula El eco del Bósforo, de la autora Elif Demir. Esta novela es una distopía social que nos muestra una Estambul dividida por la creciente desigualdad económica y las tensiones políticas. La historia sigue a Leyla, una joven hacker que vive en los barrios marginales y que descubre una conspiración que podría cambiar el destino de la ciudad. Elif Demir, con una prosa elegante y a la vez cruda, nos pinta un retrato realista y alarmante de una Turquía donde la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado hasta límites insospechados. La novela explora temas como la vigilancia tecnológica, la manipulación de la información y la lucha por la justicia social. Leyla, nuestra protagonista, es un personaje complejo y profundamente humano, una heroína imperfecta que se enfrenta a dilemas morales y a peligros constantes. El eco del Bósforo no es una lectura fácil, pero es una lectura necesaria. Nos invita a reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo y sobre la importancia de defender nuestros valores y nuestra libertad. La novela tiene un ritmo trepidante con giros inesperados y escenas de acción que te mantendrán al borde del asiento. Pero más allá del entretenimiento, El eco del Bósforo es una crítica social mordaz y una advertencia sobre los peligros del autoritarismo y la indiferencia. Imaginen calles congestionadas, la sombra de rascacielos imponentes que proyectan oscuridad sobre barrios empobrecidos, y la constante presencia de drones vigilando cada movimiento. La autora logra crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica que te sumerge por completo en la historia. Además, la novela cuenta con personajes secundarios memorables, como un viejo profesor que le enseña a Leyla los secretos de la historia y un grupo de activistas que luchan por un futuro mejor. En resumen, El eco del Bósforo es una novela imprescindible para aquellos que buscan una lectura inteligente, emocionante y que te haga pensar. Nuestra segunda novela se titula La danza de las sombras, de Murat Ayhan. Esta novela es un thriller psicológico que nos lleva a Ankara, la capital de Turquía, donde un detective atormentado por su pasado debe resolver un caso de asesinato que parece estar conectado con una antigua sociedad secreta. Murat Ayhan, con una maestría en la creación de suspense, nos presenta una trama intrincada y llena de giros inesperados. El detective Ali Kemal es un personaje complejo y vulnerable, un hombre marcado por la tragedia que encuentra en la investigación de este caso una forma de redención. La novela explora temas como la culpa, el perdón y el poder de los secretos. La danza de las sombras es una novela que te atrapa desde la primera página y no te suelta hasta el final. El autor juega con la psicología de los personajes, creando una atmósfera de tensión y paranoia que te hace dudar de todo y de todos. La novela tiene un ritmo pausado pero constante, con flashbacks que nos revelan poco a poco el pasado del detective y de las víctimas. Además, la novela está ambientada en una Ankara oscura y misteriosa, con calles estrechas y edificios antiguos que esconden secretos ancestrales. Imaginen callejones iluminados por faroles tenues,
CEO de pasos en la noche y la sensación constante de ser observado. Murat Ayan logra crear una atmósfera inquietante y opresiva que te sumerge por completo en la historia. Los personajes secundarios son igualmente fascinantes, desde la enigmática mujer que parece saber más de lo que dice hasta el corrupto político que intenta obstaculizar la investigación. La danza de las sombras es una novela perfecta para los amantes del thriller psicológico, una historia que te mantendrá en vilo hasta la última página. La tercera novela en nuestra lista es El jardín de las especias olvidadas de la autora Aysé Calla. Esta es una novela de realismo mágico que nos transporta a un pequeño pueblo en la costa del mar Egeo, donde una joven descubre un antiguo jardín que tiene el poder de curar el alma. Aysé Calla, con una prosa poética y evocadora, nos crea un mundo lleno de belleza y misterio. La protagonista, Denise, es una joven que ha perdido la fe en la vida y que encuentra en este jardín mágico una forma de reconectar con su pasado y de sanar sus heridas. La novela explora temas como la naturaleza, la memoria y el poder curativo del amor. El jardín de las especias olvidadas es una novela que te acaricia el alma y te llena de esperanza. La autora describe con detalle las plantas, los colores y los aromas del jardín, creando una experiencia sensorial que te transporta a ese lugar mágico. La novela tiene un ritmo lento y contemplativo con pasajes que invitan a la reflexión y a la introspección. Imaginen el aroma de las especias mezclado con la brisa marina, el canto de los pájaros y la sensación del sol cálido en la piel. Aysé Calla logra crear una atmósfera de paz y armonía que te envuelve por completo. Los personajes secundarios son igualmente encantadores, desde la anciana que le enseña a Denise los secretos del jardín hasta el pescador que le muestra la belleza del mar. El jardín de las especias olvidadas es una novela perfecta para aquellos que buscan una lectura reconfortante y llena de magia, una historia que te recordará la importancia de conectar con la naturaleza y de cuidar de tu alma. Además, la novela toca temas muy importantes como la preservación del medio ambiente y la importancia de las tradiciones ancestrales. Es una lectura que te deja una sensación de bienestar y te inspira a buscar la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Nuestra cuarta novela se titula El último sultán de Internet de Barbunes. Esta es una comedia satírica que nos muestra la historia de un joven influencer que se convierte en el líder de un movimiento político a través de las redes sociales y que desafía al gobierno autoritario de Turquía. Barbunes, con un humor ácido e inteligente, nos presenta una visión hilarante y a la vez preocupante de la sociedad actual. El protagonista, Khan, es un personaje carismático y divertido que se convierte en un símbolo de la resistencia contra la opresión. La novela explora temas como la libertad de expresión, el poder de las redes sociales y la manipulación política. El último sultán de Internet es una novela que te hará reír a carcajadas y al mismo tiempo te hará reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. El autor utiliza la sátira para criticar la corrupción, la censura y la hipocresía de la clase política. La novela tiene un ritmo ágil y dinámico, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que te mantendrán entretenido de principio a fin. Imaginen memes virales, hashtags revolucionarios y vídeos que se convierten en fenómenos mundiales. Barbunes logra capturar la esencia de la cultura digital y la utiliza para crear una historia relevante y divertida. Los personajes secundarios son igualmente memorables, desde el grupo de amigos de Khan que lo ayudan a organizar sus campañas hasta los burócratas corruptos que intentan silenciarlo. El último sultán de Internet es una novela perfecta para aquellos que buscan una lectura divertida y crítica, una historia que te hará pensar y reír al mismo tiempo. Es una sátira mordaz sobre la política y la sociedad contemporánea, pero también es una historia sobre la amistad, la valentía y el poder de la gente para cambiar el mundo. Finalmente, la quinta novela que quiero compartir con ustedes es Las tejedoras del tiempo, de Gulseren YLDRM. Esta novela es una saga familiar épica que abarca varias generaciones y que nos cuenta la historia de una familia de tejedoras que viven en un pueblo en las montañas de Anatolia y que guardan un antiguo secreto relacionado con el tiempo. Gulseren YLDRM, con una narración rica y detallada, nos crea un mundo fascinante lleno de personajes entrañables y de paisajes impresionantes. La historia se centra en la vida de varias mujeres de la familia, cada una con sus propias luchas y sueños, pero todas unidas por el arte del tejido y por el misterioso secreto que guardan. La novela explora temas como la tradición, la identidad y el legado familiar. Las tejedoras del tiempo es una novela que te transporta a un lugar lejano y te hace sentir parte de la historia. La autora describe con detalle las costumbres, las creencias y los paisajes de la región de Anatolia,
creando una experiencia inmersiva que te dejará sin aliento. La novela tiene un ritmo pausado pero constante, con saltos en el tiempo que nos revelan poco a poco el pasado de la familia y el origen del secreto. Imaginen tapices coloridos que cuentan historias, montañas imponentes que guardan secretos ancestrales y la sensación del tiempo que fluye a través de las manos de las tejedoras. Gulseren YLDRM logra crear una atmósfera mágica y evocadora que te envuelve por completo. Los personajes secundarios son igualmente fascinantes, desde los ancianos sabios que conocen los secretos de la montaña hasta los jóvenes rebeldes que buscan un futuro mejor. Las tejedoras del tiempo es una novela perfecta para aquellos que buscan una lectura épica y conmovedora, una historia que te recordará la importancia de la familia, la tradición y el poder del tiempo. La novela celebra la resiliencia de las mujeres y la fuerza de la cultura turca. Es una lectura que te dejará una huella duradera y te hará apreciar la belleza de las historias que se transmiten de generación en generación. Y ahí las tienen, mis queridísimos lectores, 5 novelas completamente nuevas que nos transportarán a la Turquía del 2025. Cada una de estas historias nos ofrece una perspectiva única y fascinante de este país tan rico en cultura y tradiciones. Desde la distopía social hasta el thriller psicológico, pasando por el realismo mágico, la comedia satírica y la saga familiar épica, estas novelas tienen algo para todos los gustos. Espero que hayan disfrutado de este viaje literario tanto como yo. Recuerden que la lectura es una ventana a otros mundos, una forma de expandir nuestra mente y de conectar con otras culturas. Y estas 5 novelas son una excelente oportunidad para descubrir la Turquía del 2025 a través de la imaginación de sus autores. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a leer estas maravillosas novelas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas novelas les llamó más la atención? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre literatura turca? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Denle like a este vídeo si les gustó, compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de la lectura y, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí encontrarán reseñas, recomendaciones, análisis y muchas otras sorpresas literarias. Así que, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad de lectores apasionados. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que la lectura los acompañe siempre.